Solo ver. Bueno, eso. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Qué bien que hayan llegado. Y pues quiero agradecer mucho a José Manuel que aceptó dar la conferencia en este lunes de café. Y voy a leer su currículum. Pues es licenciado en Economía en la UNAM, maestro en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y doctor en Geografía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente realiza el tercer año de estancia postdoctoral en la Unidad Académica de Estudios de Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Además, desde 2021 es integrante del Sistema Nacional de Investigadores y Investigadores de CONACYT. Ha participado en diversos seminarios, mesas redondas, foros, talleres y congresos nacionales e internacionales. En los últimos años ha coordinado proyectos de investigación a nivel de doctorado y postdoctorado, así como equipos de trabajo correspondientes a dichos proyectos, tanto en instituciones nacionales y extranjeras. Desde el 2018 es director editorial de las revistas científicas Forum International Journal of Social Sciences and Humanities y de Ecoscience International Journal. Es miembro fundador de la Red de Difusión y Divulgación de las Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades, REDICH, y del Panel de Cooperación Universitaria para la Investigación con Incidencia Social y Ambiental. Desde mediados de 2023 dirige la Academia Mexicana de Salud, Ambiente y Desarrollo. Su línea de investigación es la crítica de la economía política, con énfasis en estudios sobre devastación ambiental de los sistemas socioecológicos, enfermos ambientales y conflictos epidemiológico-ambientales. Pues nos da muchísimo gusto, José Manuel. Entonces, te damos unos 40 minutos para tu presentación. Yo voy a cerrar mi cámara y ¿cómo se llama? Audífono para mejorar el sonido. Y después de eso va a haber un tiempo de preguntas, comentarios y tus respuestas. Entonces estamos muy agradecidos. En ese momento abro mi cámara de nuevo. Muchas gracias. Muchas gracias, Morna, por la presentación. Gracias a todas y a todos por estar aquí en estos lunes de café que organiza la Facultad de Estudios Superiores de Cuautla y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Es para mí un gusto estar con ustedes esta tarde. Sobre todo me siento muy contento por hablarle a un público que no me es tan lejano, a pesar de estar hablando mediante Zoom, en tanto que soy egresado en la maestría del posgrado de la FES, que entonces estamos platicando en esta tarde entre colegas y colaboradores pues bastante cercanos. Voy a comenzar a compartir mi pantalla para apoyarme de unas diapositivas para ir guiando lo que yo les preparé para conversar con ustedes el día de hoy. Si me confirman nada más que se esté proyectando correctamente. ¿Sí? Muchas Sí, gracias. se ve bien. Gracias. Pues la charla que preparé para esta tarde tiene como título La catástrofe socioambiental y epidemiológica en el estado de Morelos. Antes de comenzar, quisiera hacer una declaratoria de conflicto de intereses. Yo soy docente o he sido docente e investigador en diversas universidades, todas ellas públicas. Los centros privados donde he colaborado pues son dedicados a estudios sobre educación y temas ambientales. Por lo tanto, no he trabajado y no trabajo para la industria farmacéutica ni participo en ningún tipo de proyecto con la industria médica. No hay ningún tipo entonces de influencia o sesgo por cuestiones económicas o políticas en lo que les voy a compartir, solamente aquellas derivadas de mi origen, carácter y conciencia de clase. Y en este marco creo importante hacer también un deslinde de responsabilidades. Todo lo aquí expresado va a ser mi entera responsabilidad, por lo que eximo a los organizadores de este espacio,
a las instituciones y a los investigadores citados o aludidos durante mi presentación de lo que comparta con ustedes, ¿no? Y bueno, esta presentación sobre todo va a tener una hoja de ruta que va a marcar como los momentos de mi exposición. En primer lugar, vamos a ofrecer, digamos, haciendo una analogía con la medicina, una especie de diagnóstico diferencial acerca de cuál es la situación actual en términos ecológicos y en términos sanitarios también del estado de Morelos, para poder tener un panorama claro de en qué lugar estamos nosotros como habitantes del estado de Morelos, como personas que realizamos investigación sobre este territorio, en qué lugar estamos parados, ¿no? Esto nos permitirá en un segundo momento observar y valorar las tendencias que pueden ser consideradas como iatrogénicas del propio desarrollo capitalista que ocurre en el estado de Morelos, ¿no? Y por último, a manera de cierre de mi presentación, eh, ofreceré algunos lineamientos que considero pueden servir como puntos de partida para una estrategia terapéutica en el ánimo de enfrentar la grave situación que tiene hoy en día en términos socioambientales y epidemiológicos el estado de Morelos. Comenzando entonces con el primer punto y hablando de este diagnóstico diferencial, pues sobre todo vamos a centrarnos a hablar de la pregunta de ¿en dónde estamos si de crisis socioambiental en el estado de Morelos hablamos, ¿no? Como bien ustedes han de saber, ya sea porque o bien nacieron en el estado de Morelos o bien viven en ella, o están realizando estudios de caso para sus diversos posgrados, ya sea en maestría o doctorado, sobre una unidad territorial tan vasta y tan compleja como es el estado de Morelos. Estamos nosotros ante el segundo territorio a nivel nacional más pequeño después de Tlaxcala, ¿no? Pero que coincide con ser también el territorio con mayor riqueza en términos de biodiversidad. Somos el quinto territorio a nivel nacional que conserva una variedad de especies endémicas sorprendente, no solamente de flora, de fauna, sino de diversos insectos, de diversos tipos de hongos, de diversos tipos, digamos, de especies animales y de especies florales que sin duda constituye o había constituido, mejor dicho, para ser más precisos, parte de la riqueza biológica del estado de Morelos. Esta riqueza en términos de la biodiversidad, pues es acompañada también de una riqueza hídrica que históricamente ha jugado un papel estratégico, no solamente en la propia historia natural del territorio morelense, sino en la propia historia económica, política y social de la entidad. Desde el movimiento zapatista de la Revolución de 1910, donde el Ejército Libertador del Sur tenía como proclama la tierra y el agua es para quien la trabaja, podríamos nosotros testificar la importancia que tiene en tanto el agua, en tanto un valor de uso estratégico para la economía, pero también para los diversos procesos de identidad cultural, identidad político y territorial de los pueblos del estado de Morelos. Desafortunadamente, tanto esta riqueza biológica y esta riqueza hídrica hoy en día queda en simples relatos de los libros de historia, en simples narraciones de nuestros padres, de nuestros abuelos, porque lo que tenemos hoy en día como algo vigente en términos de esta riqueza socioambiental o sociohídrica, biofísica del territorio morelense, pues es un escenario más cercano al despojo, más cercano a la explotación, contaminación de esta riqueza eh, que les digo caracterizaba históricamente al territorio morelense. Em, y como un actor, como un pseudosujeto que produce esta creciente destrucción, creciente despojo de la riqueza hídrica, de la riqueza biológica del estado de Morelos, no es más que el desarrollo capitalista, ¿no? Entonces, ahí pues, es importante partir de ese hecho
En el estado de Morelos, como en todo México y en todo el mundo, existe un rampante y un cada vez más acelerado desarrollo del capitalismo, ¿no? Esto es importante porque desafortunadamente hay quien piensa todavía que Morelos, pues, es un territorio en el cual las relaciones sociales de producción, las relaciones sociales de reproducción social, no están presas de las lógicas estructurales del propio desarrollo capitalista. Pero más allá, digamos, de estas lecturas imprecisas de la economía y política del estado de Morelos, es importante ubicar entonces al estado de Morelos no como un territorio más del resto de territorios de México, sino es un territorio estratégico para el desarrollo económico, político y social del país. Eh, Vale la pena especificar que cuando hablo de desarrollo, hablo de un desarrollo capitalista, ¿no? Que no es el único tipo de desarrollo, pero bueno, para los fines de la exposición, cuando hable de desarrollo, si no hago la alusión a otro tipo de desarrollo, como puede ser un desarrollo comunitario, de un desarrollo social transcapitalista, me estoy refiriendo a un desarrollo capitalista en cuanto tal, con todo lo que ello implica. Entonces, el estado de Morelos es un estado que decía es estratégico para el desarrollo del capitalismo nacional, para el desarrollo del capitalismo mexicano, sobre todo de la zona centro del país. Esto, en primer lugar, por la proximidad geográfica que tiene con la megalópolis de la zona metropolitana del Valle de México, que derivado de este crecimiento voraz de la mancha urbana en el sistema central de ciudades, pues vemos que Morelos es un punto donde vienen a parar semana con semana o en cada periodo vacacional, pues miles, si no es que millones de turistas que toman por asalto literalmente las calles, los espacios públicos, los espacios privados también de recreación, entre comillas, recreación de la entidad para pues hacer uso de esos espacios generando una fuerte presión sobre los recursos naturales de la entidad, dado el tipo de ciudad que se ha construido en Morelos, dado también el tipo de infraestructura urbana con la que cuenta la entidad. A esto se tiene que sumar que Morelos cada vez más representa un polo de atracción de fuerza de trabajo de la Ciudad de México, sobre todo derivado de la cuarentena por COVID-19 y el teletrabajo que se derivó de las medidas restrictivas por parte de los diversos estados, pues mucha población, tanto nacional como extranjera, dejaron de vivir en el Estado de México o en la Ciudad de México para llegar a habitar en el Estado de Morelos, generando procesos de gentrificación, sobre todo en zonas como Tepoztlán, como Huitzilac o el propio Cuernavaca, pero también llevando a volver más intensiva el proceso de construcción del espacio urbano. Más allá de estas dinámicas propiamente nacionales o regionales de comportamiento del sector turístico, de la fuerza de trabajo y de la producción del espacio urbano, sobre todo impulsado por el sector inmobiliario, vemos que Morelos resulta un territorio estratégico también para la interconexión de México con el resto del mercado mundial. Por México no solamente transitan turistas, no solamente transita fuerza de trabajo, sino basta que nosotros salgamos a carretera, ya sea de Cuautla hacia la Ciudad de México, de Cuautla hacia Cuernavaca, hacia Tepoztlán, para observar que por las carreteras, por las supercarreteras que se han construido, por los libramientos que se han edificado, sobre todo en las administraciones neoliberales del PAN y del PRI, vemos que por estas carreteras transitan grandes camiones cargados de mercancías, cargados de energéticos, que lo que hacen es llevar la riqueza natural, ambiental y el valor de la fuerza de trabajo objetivada en esas mercancías del estado de Morelos hacia los puertos de Acapulco, de Veracruz, de Lázaro Cárdenas, y desde allí van a parar hacia Estados Unidos, hacia Europa. Entonces vemos cómo es un territorio que, si bien
pareciera uno más que está pegado a la zona central de México, el papel que guarda en términos de la lógica espacial, eh, de la lógica económica y política de México, pues podemos decir que Morelos tiene un papel estratégico en tanto fuerza productiva territorial para el desarrollo del capitalismo contemporáneo en nuestro país y del capitalismo contemporáneo a nivel global. Esto pues ha hecho que en Morelos se generen diversas dinámicas de inversión y especulación, tanto con el territorio, pero también de inversión y especulación con las riquezas hidrobiosociales de la entidad, es decir, el agua, los recursos naturales y la población, el territorio en su totalidad, ha sido un objeto de diversas dinámicas de especulación, diversas dinámicas de despojo, diversas dinámicas de subordinación a las tendencias y dinámicas propias del desarrollo urbano e industrial de tanto del mercado mundial como del centro de México. Esto nosotros lo podemos testificar en diversos aspectos. En términos de la urbanización, podemos ver un crecimiento asombroso del número de viviendas construidas en el estado de Morelos, sobre todo aquellas de tipo tradicional o residencial, cuyo valor económico pues está por encima de las capacidades de compra o de renta de la población mexicana, con lo cual pues se observa que es un tipo de ciudad, un tipo de hábitat de hogar que se está construyendo, no para la población que nació, que vive actualmente en el estado de Morelos, sino buscando atraer a una población que vive en el Estado de México, en Querétaro, en la Ciudad de México, sobre todo una población con cierto poder adquisitivo y con esto, como bien sabemos, se intensifican los procesos de gentrificación como los ya aludidos previamente. Y acompañado, digamos, de un crecimiento en el valor de la construcción, donde se prepondera el uso la construcción, perdón, de grandes unidades residenciales, donde existe todo tipo de servicios, menos aquellos que reproduzcan la vida en colectivo. Es un tipo de ciudad, entonces, que favorece la propiedad privada, el transporte individual, basado en automóviles, la generación de diversos espacios de consumo centrados en supermercados, en tiendas de conveniencia, en plazas comerciales, además de toda una infraestructura urbana centrada en un turismo de degradación y de violencia, como son los bares, las cantinas, los antros, los casinos, ¿no? Pues vemos que el tipo de espacio construido en el estado de Morelos es un tipo de ciudad que por el talante de su infraestructura, por el talante de las dinámicas, se puede considerar como un valor de uso nocivo en términos socioambientales, en términos también de la propia producción de la subjetividad de las personas que habitan en estos espacios. Y que vemos que no representa una salida o una respuesta al problema de hábitat que tiene la población en el estado de Morelos, sobre todo porque más allá de generar vivienda acorde a las necesidades, se genera un tipo de vivienda acorde a las necesidades, acorde a los intereses de los grandes capitales inmobiliarios, de los grandes terratenientes, sobre todo aquellos dedicados a la industria inmobiliaria, al sector inmobiliario, en especial aquellos dedicados a la construcción de edificios, de condominios, como espacios de especulación y valorización de capital. En términos demográficos, vemos entonces que las propias dinámicas económicas del centro del país, así como la confluencia que tienen estas dinámicas con los propios intereses y tendencias que hay en la entidad, pues confluye en una alta densidad demográfica de ciertos municipios, como pueden ser Jutepec, Cuautla, Cuernavaca, ¿no? Temisco, ¿no? Digamos que son algunos territorios del estado, algunos municipios de la entidad, los que guardan, los que albergan la totalidad de espacios construidos y por lo tanto son los que reciben el peso demográfico específico de estos crecimientos de la urbanización.
Esto no quiere decir que el problema en términos socioambientales sea que hay demasiada gente en el estado de Morelos. Para nada estoy aludiendo a esta argumentación que tienen, por ejemplo, las teorías del decrecimiento o la propia Agenda 2030, ¿no? En todo caso, mejor dicho, estoy aludiendo a un tipo de ciudad que se ha construido, que se ha impulsado por una falta de política de urbanización, por una violación sistemática de los planes de ordenamiento territorial o por la falta de regulación en los mismos o por la creación de planes de ordenamiento territorial a favor y acorde a los intereses de estos grandes capitales que trae como resultado, en términos demográficos, un creciente hacinamiento de la población. Es decir, que aunque el espacio horizontal y vertical en términos de dormitorios ha crecido en los últimos años, vemos un decrecimiento en el número de dormitorios disponibles. Esto es por los ejercicios y dinámicas que implica la especulación con el territorio, la especulación con la vivienda. Y desafortunadamente, pues estas dinámicas no solamente traen consigo problemas aislados en Jutepec, en Cuernavaca, en Cuautla, en Atatlaucan, en Emiliano Zapata o en Temisco, sino vemos cómo estas dinámicas de crecimiento urbano han seguido una tendencia que hoy por hoy ya no se pueden hablar de zonas urbanas, ciudades o digamos haciendo uso de términos inespecíficos y conceptos vacíos como periurbanización, urbanización o todos aquellos conceptos que le encanta hoy en día hablar al urbanismo convencional. Lo que tenemos en el estado de Morelos es ya la creación de un corredor urbano en la parte norte de la entidad, ¿no? Algo que en las investigaciones que hemos realizado en torno a esta problemática denominamos como el arco urbano morelense. Son territorios que no solamente están constituidos por la propia mancha urbana, sino que esta ciudad, este espacio urbano construido, presentado bajo la forma de mancha urbana, pues se conecta entre sí por las principales vías de comunicación en la entidad por la que transitan, como decía hace unos minutos, tanto mercancías como fuerza de trabajo, generando dinámicas económicas, dinámicas también políticas, que ya impide hablar de zonas o de regiones urbanas y es más preciso hablar ya de un corredor urbano por el que no solamente se producen ciudades o injusticias de tipo urbana, problemáticas urbanas, sino también este corredor va a ser un correlato de la producción de injusticias socioambientales y la producción también de injusticias y conflictos sanitarios. A este grave problema que representa la producción de un tipo de ciudad que por sus características de infraestructura implica ya un fuerte riesgo ambiental y sanitario, se le tiene que sumar los problemas que ha representado hasta la fecha los diversos intentos fallidos en términos económicos, pero exitosos en términos de devastación ambiental y sanitaria, que implica la promoción de diversos procesos industriales, sobre todo aquellos que cuajan, aquellos que se logran ver concretizados en los parques industriales, como el parque industrial de Cibac, que está en Jutepec, donde hay diversas ramas industriales, las más características, dado el peso no económico, sino el peso, o no solamente económico, sino el peso socioambiental que genera. Está la industria automotriz, la industria farmacéutica, la industria de los alimentos procesados, la industria refresquera. Lo mismo pasa con el Parque Industrial de Cuautla, que está ubicado en el municipio de Ayala, donde también vemos un auge de la actividad automotriz, de la industria de los alimentos ultraprocesados, de la química petrolera. En el Parque Industrial de Burlington vimos cómo la actividad textil se conjuntaba con las grandes naves agroindustriales y farmacéuticas, lo que se conoció lo que se conoció, perdón, como la ciudad de la confección en Emiliano Zapata, dedicado sobre todo a la industria textil maquiladora, el Parque Industrial de Emiliano Zapata, ¿no? El Parque Industrial 10, igual dedicado a la industria automotriz, embotelladora, de la industria de los alimentos ultraprocesados,
y que durante la administración de Graco Ramírez se intentó reactivar esta vocación histórica de intentar perdón, se intentó reactivar estos intentos históricos del estado de Morelos por industrializarse con la creación de nuevos parques industriales, como el Parque Científico y Tecnológico Innovacit en Xochitepec, donde el Instituto Politécnico Nacional, en alianza con el entonces CONACYT y los diversos investigadores a que allí pues hacían práctica de esta ciencia neoliberal y mercenaria que caracterizó al CONACYT de estas administraciones del PAN y del PRI, pues vemos cómo ese territorio amenazaba también con ser un punto de desarrollo de la industria farmacéutica, automotriz, del material quirúrgico, de la biotecnología, en donde todas estas industrias pues eran representadas por finísimas industrias como el Nissan, Sintex, Lala, Coca-Cola, Química Mexicana, Laboratorios Julián, ¿no? Bonafont, Tech, en fin, empresas que tienen un largo y negro historial en términos de destrucción socioambiental de los territorios. También durante la administración de Graco Ramírez se buscaba crear diversos parques de promoción de un turismo de la salud en Xochitepec, el impulso de la agroindustria en la región, no solamente de Tetela de Volcán, sino del agroparque Yecapixtla, en el centro logístico agroalimentario de Tetela, es decir, hubo nuevamente un intento durante las últimas administraciones, incluida la actual de Cuauhtémoc Blanco, por sacar adelante una vocación industrial del estado de Morelos cuando pues se pudo haber seguido otra ruta para el desarrollo económico de la entidad, ¿no? Con lo cual vemos que este corredor del Arco Norte Morelos, que previamente presentamos como derivado territorial de los procesos de urbanización, pues se le suman los diversos efectos que pueden tener los parques industriales que también quedan dentro de este arco, ¿no? Si a esto le sumamos la industria de la basura que hoy en día está en pleno auge, a pesar de que recientemente se clausuraron algunos tiraderos a cielo abierto, vemos todavía grandes problemas en términos de producción, en términos de comercialización, de almacenado de basura, porque el estado de Morelos no solamente alberga, no solamente tiene que gestionar la basura que los morelenses o los habitantes de Morelos producen día con día al consumir la basura que les venden estas grandes industrias que previamente aludimos y otras y muchas otras, sino que también el estado de Morelos se ha convertido en el gran traspatio en términos de basura de la zona metropolitana del Valle de México. Diariamente son más de 10 toneladas las que se importan de basura de la Ciudad de México, del Estado de México y que van a parar sobre todo al basurero de la Perseverancia, generando grandes implicaciones en términos ambientales y sanitarias, tanto por los lixiviados, tanto por la propia contaminación que implica en términos de zoonosis o en términos de generación de problemas sanitarios o problemas en degradación de los suelos derivados de estos parques, de estos rellenos sanitarios, ¿no? Sino también porque la respuesta sustentable, ¿no?, que se le quiso dar al problema de la basura fue generar electricidad mediante la quema de basura, ¿no? Lo cual generó problemas a la salud y al ambiente mucho más graves de los que ya existían. Entre las consecuencias de este complejo rompecabezas que es la configuración de procesos urbanos e industriales que tienen un peso específico mayúsculo sobre la seguridad de la biodiversidad y de los recursos naturales y de la propia seguridad sanitaria del estado de Morelos, vemos que un ejemplo, ¿no?, de las consecuencias lo podemos encontrar en los corredores de injusticia hídrica que se producen en la entidad, ¿no? Al igual que los procesos de urbanización, pues no vemos solamente pequeños islas, pequeños territorios que se ven afectados por estos procesos de urbanización e industrialización del estado morelense,
sino vemos ya cómo las dinámicas de destrucción ambiental, las dinámicas de producción de diversas enfermedades ligadas a estos procesos contaminantes generan ya graves injusticias ambientales, como puede ser esta injusticia hídrica, donde vemos zonas de nula disponibilidad de agua. El problema de la crisis del agua no es un problema de identidad, no es un problema de percepción, no es un problema de política, es un problema de crisis, en tanto que los cuerpos superficiales y subterráneos de agua se encuentran actualmente devastados, saturados, incapacitados de una posibilidad de recarga, además de ser sobreexplotados por las propias tendencias de urbanización del territorio, lo cual pues ha generado varios problemas, tanto de dotación a la población, donde la práctica común, si bien le va a las comunidades, es obtener una dotación por tandeo, ¿no? Violando incluso el derecho humano al agua, generando mercados clandestinos de agua, ¿no? Donde hay venta de camiones pipa, donde hay ventas también de concesiones para la extracción y distribución de agua. Hay una privatización cada vez más creciente de los servicios de dotación, si bien no de los servicios municipales, sí de los servicios de dotación periféricos, como son los camiones pipa. La falta de un problema, la falta de alcantarillado que genera un problema para la recolección de aguas residuales, la falta de mayores y mejores plantas de tratamiento que no solamente eliminen los residuos biológicos de los recursos hídricos, sino que también tengan la capacidad técnica necesaria para la eliminación de contaminantes emergentes como los fármacos, los metales pesados, los disruptores hormonales que hoy en día pues representan factores de contaminación de alto valor tóxico y ecotóxico para el territorio morelense, ¿no? Con lo cual vemos que como correlato de todo lo platicado, en el estado de Morelos se han generado diversos problemas y sobre todo diversos conflictos socioambientales por la defensa del agua, tanto de tipo agroindustrial como de tipo legal, ligados a procesos de industrialización, conflictos que giran en torno a la falta de infraestructura, ya sea falta de pozos, falta de alcantarillado, falta de plantas de tratamiento, eh, conflictos hídricos ligados a los procesos de urbanización y conflictos meramente administrativos, sobre todo por las presiones que la CONAGUA ha hecho sobre los servicios comunitarios de dotación de agua, así como los propios servicios municipales de dotación de agua potable. Pero las consecuencias de estas dinámicas de industrialización y de urbanización de los territorios no solamente tiene un perfil ambiental o hídrico, ¿no? Sino también tiene un perfil epidemiológico, algo que hemos trabajado como bajo la categoría de enfermos ambientales en el ámbito de crear y de visibilizar los procesos de una territorialidad de la enfermedad, ¿no? En donde vemos cómo dentro de este arco norte morelense, pues curiosamente se reportan los casos, el mayor número de casos de diversas patologías, trayendo a colación, por ejemplo, la más reciente cuarentena de COVID-19, vemos cómo representan los territorios de Cuernavaca, Jiutepec y Cuautla, precisamente territorios donde existen estos procesos contaminantes como un factor de alta incidencia de este tipo de enfermedades. Otro ejemplo lo tenemos en los casos de insuficiencia renal crónica, donde los territorios con mayor número de personas enfermas por esta patología, pues coinciden no solamente con ser territorios que quedan enmarcados en el arco norte morelense, a excepción de los territorios de Jantetelco o Tetela de Volcán, pero que lo que sí coincide es que la mayor parte de territorios que tienen el mayor número de casos
confirmados de personas enfermas de insuficiencia renal crónica coinciden con ser territorios donde existen graves problemas de descargas irregulares de aguas residuales cargadas de metales pesados, cargadas de agroquímicos, de agrotóxicos y de diversas sustancias ecotóxicas y toxicológicas, ¿no? que representan un fuerte problema, ¿no? A esto se le tienen que sumar diversas tendencias que son iatrogénicas, ¿no? En tanto que vienen a agudizar este perfil socioambiental y este perfil también epidemiológico del estado de Morelos, que son los megaproyectos que actualmente existen en la entidad. El primero de ellos es el Proyecto Integral Morelos. Este es un proyecto energético e hidroextractivista que se impulsó desde el sexenio de Felipe Calderón y que hasta la fecha representa todavía una amenaza a la seguridad hídrica, socioambiental y sanitaria de la entidad, sobre todo de las comunidades cercanas a la construcción de la central termoeléctrica de ciclo combinado, la comunidad de Huesca, por las diversas consecuencias que tiene la generación de energía mediante la quema de gas lutita que viene a parar al estado de Morelos mediante un gasoducto proveniente de los campos de fracking del estado de Texas y que atraviesan el territorio nacional por medio de esta red de gasoductos que se generaron durante las administraciones de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, lo cual pues nos deja a nosotros como habitantes del estado de Morelos pues una realidad un poco preocupante en términos de los grandes costos socioambientales que generaría el funcionamiento de esta central termoeléctrica, a lo cual se le tiene que sumar el segundo foco rojo que actualmente amenaza la seguridad socioambiental y sanitaria de la entidad, como es las diversas concesiones mineras, sobre todo la mina a cielo abierto que amenaza con construirse en el Cerro del Jumil, donde las empresas de Alamos Gold y actualmente Zacatecas Silver, pues amenazan con devastar en términos ambientales las regiones del Cerro de Jumil, la región de Xochicalco, ¿no? La región de San Agustín Tetlama, para la creación de un proyecto minero, de minería a cielo abierto, donde se generarían grandes injusticias socioambientales, sobre todo para las comunidades campesinas y urbanas que habitan en la localidad. A estos dos megaproyectos, uno energético y otro extractivista centrado en la producción de metales preciosos, en la extracción de metales preciosos, se le tiene que sumar una tendencia que avanza silenciosamente por el territorio morelense, pero que ya es considerado como un factor de producción de crisis hídrica, de crisis ambiental y también de crisis sanitaria, que es la industria automotriz. El Parque Industrial de Cuautla y CIVAC albergan a diversas empresas automotrices, como el caso de Nissan en CIVAC, pero también en el caso del Parque Industrial de Cuautla se albergan diversos proveedores de esta industria automotriz, como Continental, Saint-Gobain, que en articulación pues generan ya un peso ecológico muy importante, en tanto que desde 2010 a la fecha, conforme México iba ganando posición en el mercado mundial en lo que se refiere a la producción de automóviles, pues Morelos iba liderando ya también esta carrera, incluso por encima de entidades como Puebla o el Estado de México o Guanajuato, que habían sido como líderes en la producción de automóviles. Entonces, una tendencia que avanza sigilosamente, pero cuyas consecuencias ya se asienten, ya se resienten en la población y en el ambiente, pues es la industria automotriz, aunado también a otro tipo de industrias como la industria farmacéutica, la industria agroalimentaria, ¿no? Con lo cual, si nosotros sumamos todas estas diversos factores contaminantes, esos diversos procesos de destrucción del ambiente, vemos cómo en Morelos se vive una amenaza creciente porque la entidad se sume a los diversos territorios que
que el Consejo Nacional de Ciencia, de Humanidades, Ciencia y Tecnología, mediante el Programa Nacional Estratégico de Sustancias Químicas y Procesos Contaminantes, de Agentes Tóxicos y Procesos Contaminantes, que lidera Andrés Barreda y en unión también con el PRONACE de Agua de Raúl García Barrios, han definido como las zonas de emergencia sanitaria y ambiental. En este sentido, Morelos queda rodeado por estas regiones, por estos infiernos ambientales que llamó Víctor Manuel Toledo, por estas zonas de sacrificio socioambiental que también se les han definido, y que por estos procesos contaminantes de urbanización e industrialización que platicamos, pues corre el riesgo de sumarse en estos corredores de producción de emergencia socioambiental y sanitaria. Y para terminar, pues a manera de esta estrategia terapéutica, pues algunos puntos que considero como el punto de partida para empezar a platicar, dialogar y construir colectivamente en soluciones, ¿no? Colectiva y colaborativamente soluciones. En primer lugar, tiene que haber un replanteamiento del ordenamiento territorial y ecológico del Estado de Morelos. Debe ser una única institución la que genere este plan de ordenamiento territorial y no como ocurre actualmente todavía, que cada institución, cada dependencia crea su propio ordenamiento territorial, generando vacíos, inconsistencias, contradicciones, sino tiene que haber un único plan de ordenamiento territorial y ecológico a nivel nacional y que a partir de este ordenamiento ecológico y territorial nacional generado por el Estado mexicano, los diversos estados y municipios adapten sus programas de desarrollo urbano, con lo cual se tiene que favorecer necesariamente los cambios en la construcción de infraestructura urbana e industrial centrados, para el caso de Morelos, en el rescate de su vocación agrícola. Como les decía al inicio de mi presentación, la cuestión ambiental, la cuestión de la riqueza biológica, de la gran biodiversidad que tiene el estado de Morelos, pues es, digamos, correlato de esta vocación agrícola que históricamente pues distinguía y caracterizaba a la entidad. Por lo tanto, una vez que el agro mexicano fue destruido por las políticas neoliberales en los últimos 35 años, pues tiene que haber una necesaria y urgente reconstitución del agro en la entidad, ¿no? Esto además de verse acompañado por diversas políticas de reforestación de la entidad, de recuperación de los humedales, por ejemplo, el humedal del Tezcal, pero todo esto, estos rescates del espacio natural, tiene que venir acompañado también de políticas de reordenamiento territorial que garanticen el derecho humano al hábitat, recordando y haciendo hincapié en que el gran problema no es la población, el gran problema no es la gente que construye sus casas, que consume los recursos naturales para satisfacer sus necesidades, sino el gran problema, en tanto que Morelos, insisto, es un territorio donde el capitalismo ha avanzado rampantemente a sangre y fuego, como caracteriza el desarrollo del capitalismo en términos históricos. Morelos tiene también que generar espacios de democratización. Y esto pasa por generar espacios y mecanismos de gestión, administración y manejo de los recursos naturales, pero también espacios de gestión, administración y manejo de la población. Para ello, pues se tiene que avanzar en dos polos. Por un lado, la organización de diversos espacios democráticos al interior del Estado. El papel del Estado en este punto es central para la reconstrucción del territorio nacional, para la lucha por la nación, para la lucha y reconquista por un ambiente y un cuerpo sanos, pero también es necesaria la lucha por la constitución de un sujeto histórico colectivo comunitario capaz de autoorganizarse, de autogestionarse y poder incidir positivamente en esta recuperación de los territorios que han sido devastados y de sus propios cuerpos que han sido enfermados, ¿no? Pues yo con esto termino como la parte que preparé para platicarles, ¿no?
Y pues me gustaría, si es que están de acuerdo, que abriéramos, como bien decía Morna al inicio, pues un espacio de diálogo donde pueda haber preguntas, comentarios, ¿no? Para que podamos como coparticipar en este proceso de producción del conocimiento que hemos iniciado. Pues muchas gracias por su atención. Voy a dejar de compartir para que podamos comenzar a platicar si es que no hay otra indicación por parte de los organizadores. Sí. Muchísimas gracias. De verdad, muchísimas gracias, José Manuel. Este fue es el primer lunes de café del semestre y este semestre es sobre Morelos y realmente diste una presentación muy amplia, o sea, y después te profundizaste en tu tema, pero te lo agradezco muchísimo. Entonces, ahora les abro para las preguntas. A ver, si pueden levantar sus manos, por favor, la gente que quiere hacer pregunta. Vi que en el chat había, uf, no, ya, sí. Hay una duda acerca si se paró la minería en Suchitepec, ¿por cuánto tiempo? Eso es uno, y también hay si ustedes buscan en el chat, hay un link para periodismo de soluciones que envió también otra persona. Entonces, podríamos empezar con esa pregunta de si Xochitepec, ¿qué ha pasado, verdad? Sí, pues, perdón. Pues afortunadamente las compañeras y compañeros del movimiento en contra de la minería a cielo abierto, que actualmente sigue luchando y resistiendo en contra del proyecto de la minera que intenta sacar adelante Alamos Gold y ahora más recientemente Zacatecas Silver, pues han logrado frenar el avance de la mina, a pesar que las concesiones todavía están vigentes. En últimas fechas estuvimos acompañando a los compañeros en las diversas mesas de discusión que se tuvo con Semarnat para solicitar que la Semarnat, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Secretaría de Economía, hicieran un estudio de factibilidad de la minera, ¿no? Y en el estudio se retomaron diversas investigaciones que se han generado en los últimos años precisamente para dar cuenta de la fragilidad socioambiental y del alto riesgo que implica una minera de ese tipo en la zona. Eh, Se tiene ya el documento, los compañeros ya lograron terminar el documento, Semarnat ya lo publicó y actualmente existen mesas de negociación para buscar que las concesiones sean retiradas, ¿no? Que se cancelen las concesiones a la minera, ¿no? Es lo que yo sé hasta el día de hoy que en lo que está el tema de la minera de Zacatecas Silver. Sí, es una lástima que no está mi tesista Ginny Flores, porque ella forma parte de ese movimiento Ujú. y me había comentado acerca de cómo se había logrado amparar, ¿verdad? Ujú. Y parar, aunque sea por un tiempo, pero es un gran avance. Bueno, solo quería decir que la persona que había enviado estos mensajes es Joel Enrique Sánchez, es un invitado a este lunes de café. Y doy la palabra a Oscar López. Sí, yo nada más para preguntar qué tanto esta industria automotriz de la que mencionabas en tu exposición, qué tanto, en el caso de que toda esta energía que supuestamente va a generar la termoeléctrica de Huesca y en un supuesto que se instalen eh, empresas automotrices en esta región, con el pretexto aún de mejorar la economía o sacar esta región catalogada como marginal y sacarla como de ese bache de pobreza, ¿qué tanto, qué riesgo se correría aún más en esta región si se instalaran empresas productoras de automóviles o no alcanza, digamos, para
mantenerlas en términos de recurso agua, porque se utilizan millones de litros de agua para producir automóvil. ¿Cuál sería el riesgo ambiental en un proyecto de este tipo en esta región considerada como marginal? Esa sería una pregunta. Muchas gracias, Oscar, por tu pregunta. Mira, efectivamente, los costos que traería la instalación de la industria automotriz en Morelos serían incuantificables en términos ambientales, en términos sanitarios e incluso en términos económicos, no de ganancias, sino de pérdidas. En términos ambientales, como dices, la huella ecológica, la huella hídrica que implica la producción de automóviles, pues trae consigo diversos procesos de sobreexplotación y de contaminación del agua, ¿no? Lo cual pues ya ocurriría en un territorio hídrico como el morelense, que ha sido llevado a una situación de colapso en términos de los problemas que tienen los acuíferos por sobrecargarse nuevamente, ¿no? Mediante el ciclo natural del agua por los procesos de urbanización y de industrialización que platicamos. A esto se le tendría que sumar las implicaciones sanitarias que tendría la instalación de estas industrias que son fuentes de alta contaminación, ¿no? Eh, y a la vez se generarían efectos negativos en términos económicos porque el Estado mexicano, mediante la Conagua, ¿no? Sobre todo la Conagua de los gobiernos neoliberales, incluso actualmente la Conagua, que no ha logrado ser, eh, no ha logrado ser limpiada, ¿no? De todos los investigadores y administrativos que ahí se atrepecharon, ¿no? Para seguir haciendo sus negocios, ¿no? Un negocio en torno al agua. Desafortunadamente, la contabilidad hídrica pone al estado de Morelos como un estado con una alta disponibilidad de agua. Si ustedes revisan los inventarios nacionales de disponibilidad de los 4 acuíferos de Morelos, perdón, van a encontrar que todos los acuíferos o 3 de los 4 acuíferos son presentados como acuíferos con disponibilidad. El único acuífero que presenta un cierto grado de abatimiento es el acuífero de Cuernavaca, ¿no? Con lo cual, pues se busca que la industria pueda ver en el territorio morelense una condición, una ventaja competitiva en términos de la presunta disponibilidad del recurso hídrico, lo cual no existe ni en la cantidad y cada vez existe menos en la calidad necesaria que requieren estos procesos industriales, lo cual generaría un grave problema económico para las empresas que se asienten sobre la entidad, que inviertan en generar estas plantas de producción de automóviles y que en muy pocos años se vean en un problema de falta de disponibilidad de agua, ¿no? Para ellos mismos producir sus automóviles. Sería una agudización de la crisis hídrica mediante sus procesos de sobreexplotación y contaminación de agua que ellos estarían viendo y estarían viviendo y padeciendo las consecuencias económicas, ¿no? Lo cual podría generar consecuencias económicas para el propio Estado mexicano, como ya ha ocurrido en otros países, donde los gobiernos neoliberales, por ejemplo en Bolivia, ofertaron diversos territorios a empresas privadas de la gestión de agua, prometiéndoles ganancias extraordinarias en cierta cantidad de tiempo. Una vez que la crisis de agua estalló en estos países por la sobreexplotación de los mantos acuíferos y las empresas no podían devengar esas ganancias, las empresas demandaron a los estados nacionales por un incumplimiento en las promesas y en los contratos celebrados con ellos, ¿no? Y el Estado tuvo que reparar el daño pagándoles a las empresas por estos costos y estas ganancias no devengadas, ¿no? Entonces, sí es un grave riesgo que la industria automotriz se implante en el territorio nacional. Y lo dijiste de pasada, pero me vale la pena recalcarlo, que estos megaproyectos y la industria automotriz son anunciados por sus vendedores, ¿no? Como espacios de alta producción de empleos, ¿no? Cuando en la realidad lo que generan estas industrias, la industria automotriz, la agroindustria,
la industria textil, la industria de los alimentos ultraprocesados, son espacios de sobreexplotación de la fuerza de trabajo y sobre todo son empresas que generan un gran despojo social de las riquezas y es una mentira que generan mayores empleos, ¿no? Los niveles de automatización de estos procesos no requieren la contratación más que de cierto número de trabajadores que son sobreexplotados, como decía, para operar la maquinaria con la cual se producen ya sean los productos, la energía o los servicios que se ofertan, ¿no? Muchas gracias. Voy a Pues, dar la palabra ahora a Juan Vicente. Sí, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, pues me pareció muy acertada la intervención del doctor, José Manuel, al brindarnos, digamos, una primera fotografía y diagnóstico de la catástrofe socioambiental y epidemiológica que se da aquí en el estado de Morelos. Me pareció así muy sintética y yo creo que en términos esenciales nos está mostrando, digamos, estas catástrofes que se están viviendo en el estado de Morelos. Yo particularmente, me gustaría llamar la atención, sobre todo, por ejemplo, en particular el papel que viene teniendo la Coca-Cola aquí en el estado de Morelos, ¿no? O sea, lo digo porque para el sentido común de los morelenses y de la gente que vivimos aquí en Morelos, ¿sí? La Coca-Cola pues, se presenta como pues una empresa que está ofreciendo una diversidad de bienes, ¿sí? Y como que tiene una percepción, digamos, positiva, ¿no? O sea, medio mundo que tenga acceso a su Coca-Cola, ¿no? O particularmente diciendo de que, por ejemplo, la Coca-Cola que se produce aquí en Cuautla, con el agua que viene de los escurrimientos del Popocatépetl, que es una Coca-Cola muy especial, ¿no? O sea, hay esa percepción, según los conocedores de la Coca-Cola, dicen que la Coca-Cola de aquí de Cuautla, pues es según de las mejores, por el tipo de agua con la cual se elabora. Entonces, pues eso deja de ver, por ejemplo, esta percepción que hay en el sentido común, ¿sí? El daño que viene haciendo esta empresa, ¿sí? El saqueo concretamente de este recurso hídrico, del recurso hídrico, y bueno, pues esto tampoco no es nada casual que la Coca-Cola esté asentado a donde todavía hay grandes mantos acuíferos. Estoy hablando de Cuautla y aquí el que está en Jutepec, precisamente a un lado del Tezcal, ¿no? Si no mal tengo ubicado. Por otra parte, también, yo creo que sí estaría bien, doctor José Manuel, que dentro de su diagnóstico que hizo sobre la catástrofe socioambiental, el papel que también tienen los viveros, ¿sí? El estado de Morelos, entiendo de que son de los estados, uno de los estados donde hay más producción, digamos, de plantas de ornato, ¿sí? Y aquí no solamente hay el saqueo, digamos, del recurso hídrico, sino también, pues, a través de la aplicación de una serie de pesticidas, ¿no? Insecticidas que le ponen a las plantas, pues esto también genera, es un foco, digamos, pues también de enfermedades y de destrucción ambiental, ¿no? Bueno, eso sería el comentario. Sí, muchas gracias, doctor Juan Vicente. Coincido plenamente en lo que dices y particularmente, digamos, como añadiendo un elemento a lo que mencionas de la Coca-Cola, pues Coca-Cola es una empresa que nosotros podemos clasificar y caracterizar como una empresa responsable de la devastación ambiental hídrico-ambiental del estado de Morelos, pero también es
corresponsable o es responsable de la destrucción de la salud de la población del estado de Morelos y de la población de México y a nivel global, ¿no? Las altas cantidades de azúcar que implica consumir diariamente refrescos producidos por la Coca-Cola, ¿no? Eh, pues representa un fuerte golpe para el sistema inmunológico de las personas, ¿no? En general todos los ultraprocesados, pero las bebidas azucaradas, carbonatadas, ¿no? Pues sí tienen estos efectos iatrogénicos en la salud, ¿no? México es uno de los países con más altos índices de obesidad adulta, de obesidad infantil. Estamos en los primeros lugares a nivel internacional de casos de cáncer, de casos de diabetes, cuya explicación no está en las determinantes genéticas, como nos quiere hacer creer la ciencia médica convencional, sino más bien responde a estos patrones de contaminación, pero también a los patrones de alimentación, que en el caso mexicano pues están sesgados o están subsumidos a esta lógica de consumo de alimentos ultraprocesados, ¿no? O quimicalizados o azucarados, ¿no? Entonces ahí tenemos una empresa que tanto produce devastación ambiental como produce crisis de la salud, tanto por los efectos ambientales, pero también por las mercancías que produce, ¿no? Y en lo que comentas del tema de los invernaderos, por supuesto, las grandes implicaciones ambientales y sanitarias de toda la red de viveros, de invernaderos que hay en la entidad, sobre todo a la producción de flores de ornato, pues representa un grave problema, ¿no? Tanto para las comunidades, pero directamente para las personas que trabajan en la producción, comercialización y almacenado de estas flores, ¿no? Son diversos problemas que tienen que ver con casos de infertilidad, irregularidades menstruales, diversos problemas reproductivos, malformaciones congénitas, ¿no? Que sin duda, como dices, es un factor que se tiene que considerar como parte de esta catástrofe socioambiental y sanitaria de la entidad. Muy bien. Pues mira, quisiera dar la palabra a Salmo, que creo que es la doctora Sonia, ¿verdad? Sí, doctora, buenas tardes. Es que escribo mi nombre y me sale siempre esto, no sé qué pasa. Bueno, quiero hacer una pregunta y al mismo tiempo quiero agradecer y felicitar a José Manuel por la información amplia que nos proporcionó. Debido a la construcción de estas diversas industrias que perjudican precisamente, como lo ha planteado el doctor Juan Vicente, que es la refresquera de Coca-Cola, tengo conocimiento que debido a la excavación de pozos, ahí mismo en esta refresquera, aquí en Cuautla, ha traído consecuencias en el servicio del agua potable a muchas personas que viven alrededor de la colonia Manantiales, en donde se ubica esta refresquera. Algunas llegan a pagar anualmente su servicio y a medio año ya tienen también que volver a comprar pipas debido a que se restringe precisamente por el mal uso o la excavación exagerada de la refresquera. Y debido a ello, entonces, mi pregunta vendría siendo, ¿de qué manera se puede rescatar el deterioro agrícola en Cuautla? Debido a que ya no alcanza tampoco muchas veces a surtir suficiente agua, tenemos que estar esperando a que venga el temporal para las tierras de riego, las tierras de temporal, mientras que las de riego también se han visto limitadas en ese aspecto. Entonces, esa sería mi pregunta. Muchas gracias. Gracias, doctora Sonia. Pues es una pregunta muy importante y desafortunadamente una respuesta como tal no cuento con ella, no es una respuesta que se tiene que dar, como decía, en colectivo y de forma colaborativa, porque es un problema bastante complejo.
Sin embargo, lo que sí podría yo decir es que para comenzar a reparar el daño ecológico, se tiene que regular a la acción de los diversos actores económicos responsables de generar esta crisis, como la Coca-Cola, que no solamente tiene el título de concesión que la Conagua le dio y que la propia Conagua es responsable de reportar bajo sus principios de ética y responsabilidad socioambiental, que sí cumple con dicho consumo, no excediéndose de la dotación que Conagua le tiene asignada, sino también es el consumo que implican los 3 pozos clandestinos que hay en el interior de la embotelladora Las Margaritas, que han generado una crisis hídrica sobre el manantial de Santa Rosa y Los Sabinos, ¿no? Que son los manantiales sobre los cuales está la embotelladora, además de las consecuencias que implica en términos de la contaminación que genera esta planta de embotelladora, esa planta refresquera, ¿no? Pero también, además de esta regulación, que es importante que se haga, se pueden seguir 2 estrategias. Una de ellas debe partir por el aprovechamiento, el rescate, el escucha, la valorización, no en términos económicos, sino en términos de reconocimiento de los diversos saberes comunitarios de las y los campesinos, ¿no? Que históricamente habían mantenido una relación armónica con el metabolismo del agua de la entidad, ¿no? Y que posteriormente, bajo los discursos neoliberales, pues fueron presentados como los grandes responsables del uso del agua, ¿no? Cuando en realidad, pues los campesinos, las comunidades campesinas, muchas de ellas indígenas, pues son, digamos, los grandes conocedores, los grandes protectores del valor de uso del agua, dado que la importancia estratégica que tiene para su propia cosmovisión. Y en tercer lugar, pues se podría avanzar en la organización de la sociedad civil para cuidar y vigilar el agua, ya sea mediante formas de participación democrática en las instituciones, mediante campañas de concientización de la gravedad del problema y de identificación de los responsables, porque actualmente las campañas de cultura del agua pues responsabilizan al ciudadano de los grandes problemas hídricos, ¿no? Tú que te lavas los dientes con el agua abierta, tú que lavas tu carro, tú que te bañas diario, pues eres el responsable de la destrucción hídrica de Morelos, cuando en realidad pues son otras las personas, son otras las industrias las verdaderamente responsables. Y esto podría avanzar hasta la generación de policías comunitarias en defensa del agua, en defensa del ambiente, ¿no? Una especie de autodefensas eh, ambientales, ¿no? Que sean las encargadas de vigilar, no de perseguir con el rifle en mano, sino de vigilar, una especie de vigilancia comunitaria para la protección del ambiente, ¿no? Que se estén cumpliendo los planes de ordenamiento territorial, que se estén cumpliendo la normatividad en términos de seguridad hídrica, ¿no? De seguridad sanitaria de las empresas. Esto los diversos activistas de Morelos ya lo hacen, ¿no? Pero todavía lo hacen bajo frentes aislados que no han logrado aglutinarse u organizarse en un frente común, como ya ocurre en otras partes del país, ¿no? Entonces es necesario avanzar también en la construcción de un frente único de defensa del ambiente y del agua y de la salud en el estado de Morelos. Muchas gracias, José Manuel. Dado el tiempo, voy a pedir que Uciel haga su pregunta o comentario y después Oscar, los dos juntos. O Oscar ya quitó su... Ah, no, ahí está su mano. Entonces, que tomen las dos, que si tomes las dos preguntas y si alguien más quiere preguntar algo o decir algo, pues ahora es el momento de levantar la mano. Entonces, primero a Uciel. Gracias, doctora. Buena tarde. Eh, Estas mismas organizaciones privadas, comerciales, industriales que tienen la mayor responsabilidad en el deterioro ambiental, son estas mismas las que, bajo una perspectiva capitalista, se han visto inmersas en la adopción y aplicación de filosofías de mejora continua e innovación en aras de reducir tiempos, recursos y mermas en sus propios procesos productivos. Entonces, estas prácticas de mejora continua y de innovación meramente son una falacia, es decir, las mejoras continuas e innovaciones de procesos y materiales
quedan a deber en la atención a la recuperación y salvaguarda del ambiente si consideramos el antecedente histórico de estas organizaciones y si estas mismas prácticas no son suficientes para abonar en pro del ambiente. Mm. Sí. Ok, entonces solo pedimos la pregunta o comentario de Oscar López Sí, y ahí terminamos con tu respuesta, José Manuel. Sí. sí, ahorita estaba en mis notas, había puesto que era importante la construcción de ese sujeto histórico comunitario, ¿no? ¿Consideras tú que si hay posibilidades de una transición en las formas de consumo, en este caso responsables, ¿no? Un poquito a lo mejor en la búsqueda de esa, o ese objetivo 12 de consumo, producción y consumo responsable, hay posibilidades de ese sujeto social, hay posibilidades de, como tú comentabas, hay algunas comunidades donde ya está surgiendo, ya se está generando este concepto del buen vivir, o en Colombia el vivir sabroso. eh, Hay posibilidades de esta transición del vivir de forma sencillo, del vivir en forma con lo necesario en un futuro próximo. ¿Cómo ves tú ese escenario? Sería también mi pregunta. Gracias. Ok, entonces te damos la palabra, José Manuel, para contestar y si quieres decir algunas últimas palabras. Ok, gracias, Morna, gracias, Oscar, y gracias, Uciel. Eh, pues efectivamente, durante los últimos años ha habido un importante desarrollo tecnológico centrado en elevar la productividad de las empresas, que esto en términos laborales, pues representa una intensificación en la explotación de la fuerza de trabajo que labora en estas industrias, ¿no? La gente cada vez tiene que vivir jornadas de trabajo más extenuantes en términos de la intensidad con la cual tienen que trabajar con la máquina o con las máquinas que tienen frente a sí. Pero también este tipo de desarrollo tecnológico, sobre todo desde mediados del siglo XX hasta la fecha, se ha caracterizado por ser un desarrollo tecnológico que no solamente explota al trabajador, sino también genera diversas externalidades ambientales y sanitarias. Esta tecnología capitalista utilizada para la explotación de plusvalor eh, tiene la caracterización de ser ambientalmente nociva y degradante de la salud de las comunidades, ¿no? Esto se ha sido definido por el marxista mexicano Jorge Veraza como una fuerza, eh, como una tecnología capitalista nociva propia de las fuerzas destructivas del capital, ¿no? Entonces tenemos tecnologías cada vez más potentes en términos de producción de mercancías, pero que coinciden, dada esta figura de ser una tecnología capitalista nociva, con ser altas consumidoras de recursos naturales, altas consumidoras de energía, pero también con ser altas generadoras de casos de contaminación ambiental. Por lo cual, el desarrollo tecnológico del capitalismo hasta hoy no ha logrado traducirse en generar un tipo de tecnología sustentable, ¿no? A pesar de las mal llamadas tecnologías limpias, ¿no? Presentes en la tan vociferada transición energética por parte de los discursos globalistas e imperialistas de la Agenda 2030, ¿no? En este sentido, pues todavía queda como tarea pendiente digamos, el movimiento ecologista global, pues apuntar en la necesaria reconfiguración de este cuerpo tecnológico del capital para que deje de ser ambientalmente nocivo. El capitalismo como sistema económico, como modo de producción, no es estructuralmente productor de devastación ambiental. La crisis ambiental contemporánea es una característica histórica del desarrollo capitalista, no es una condición estructural como si es la explotación de la fuerza de trabajo. Por lo tanto, se puede apuntar y se puede orillar al capitalismo
para que tenga un desarrollo que sea ecológico, ¿no? Que no represente el grado de destrucción ambiental como lo ha generado hasta ahora, ¿no? Entonces, si bien lo que se ha hecho en términos de desarrollo tecnológico no ha hecho más que agudizar la crisis ambiental, como por ejemplo también representa el uso de transgénicos, esto no cancela la posibilidad de que dentro del desarrollo capitalista se generen espacios de producción ecológica de la civilización humana, ¿no? Aunque el capitalismo en sí mismo sí represente paradójicamente un punto de inflexión para el florecimiento humano, ¿no? Con lo cual, las estrategias para la construcción de un buen vivir en términos ecológicos se pueden construir a partir del desarrollo capitalista y las instituciones enmarcadas en este proyecto civilizatorio, pero si hablamos de un florecimiento humano de manera integral, se deben construir y se deben generar espacios para que este sujeto histórico colectivo al que aludí, ¿no? Y al que refieren diversas investigaciones de incluso Andrés Barrera u otros teóricos mexicanos que han pensado la organización de este sujeto histórico a partir de los movimientos de los afectados ambientales, pues que tiendan hacia horizontes no solamente de un desarrollo sustentable del capitalismo, ¿no? Fuera necesariamente de estos discursos imperialistas de la Agenda 2030, sino que incluso se pongan como horizonte, como parte de su meta política última, la construcción de horizontes transcapitalistas, ¿no? Como el verdadero punto de conquista de un florecimiento humano integral. Y al aludir a lo integral, necesariamente se debe incluir la variable ambiental, ¿no? Porque hablamos de un metabolismo social ambiental, un metabolismo humanidad-naturaleza. No se puede pensar a la naturaleza sin el ambiente y no se puede pensar al ambiente sin la sociedad, sin el ser humano, ¿no? Por eso también, para la construcción de este florecimiento humano, hay que dejar de fuera la tecnología capitalista nociva, decíamos, hay que dejar de fuera los discursos imperialistas y globalistas de la Agenda 2030 y hay que dejar a un lado los discursos neomalthusianos del antropoceno, ¿no? Hay que poner en el centro al ser humano para que desde esta centralidad que tiene el ser humano en la reproducción social y natural de la humanidad se construyan nuevos horizontes de desarrollo civilizatorio acorde al equilibrio metabólico entre sociedad y naturaleza, ¿no? Con esto yo podría responder y bueno, para finalizar, nada más nuevamente agradecer a Morna por la invitación, a los compañeros que estuvieron presentes el día de hoy y espero que lo que les haya compartido pues les sea de utilidad, sobre todo para sus investigaciones, para sus campos de estudio, para su vida cotidiana, ¿no? Para que puedan replantear pues su papel como miembros, como individuos de esta construcción del sujeto histórico al cual aludimos en la presentación. Pues muchísimas gracias, José Manuel, de verdad fue una excelente conferencia para iniciar este ciclo de conferencias sobre Morelos. O sea, me da mucho gusto que en el momento pico había 34 personas conectadas y sigue habiendo 29, a pesar de que ya son las 5:20, usualmente terminamos como las 5. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Te haré llegar tu constancia mañana, pero de parte de la FES, de la UAM, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Entonces vamos a terminar aquí.